tardes, querido público del Foro Conectados. Les damos la bienvenida a nuestra transmisión número 7. Este día daremos continuidad al tema El llamado. Hoy tendremos 3 invitados que aceptaron el llamado de Dios en diferentes ministerios. Te invitamos a que nos acompañes, a que compartas tu experiencia con nosotros a través del chat. Invita a tus amigos, familiares. Si eres adulto y tienes hijos, siéntalos un tiempo contigo y aprovechemos juntos este foro. Antes de presentar a nuestros participantes, quiero pedirte, al igual que en otras transmisiones, que compartas el link en tu muro. Eso nos ayudaría bastante para llegar a gente que tú tienes y que nosotros no. Seguramente habrá alguien que necesite escuchar lo que hablaremos este día. Sin más, demos la bienvenida a nuestro primer participante. Él es un pastor joven, originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Él es Manuel Castillo. Hola, Dios les bendiga. Muchas gracias, Carla, por la invitación y la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Pues como tú decías, mi nombre es Manuel Castillo. Por el momento estamos pastoreando en Hermosillo, en la iglesia Palo Verde. Estamos empezando, tenemos 3 semanas aquí. Como sabes, anteriormente estábamos en la iglesia Monte Sión, allá en Nogales, y estuvimos 3 años allá, y ahora tuvimos la oportunidad de estar trabajando acá, ¿no?, en la trinchera en Hermosillo, Sonora. Y es un placer, una bendición, y muchas gracias por la invitación para estar aquí participando. Muchas gracias, Manuel, bienvenido. Pues te vamos a extrañar. Yo también lo voy a extrañar. Bien, pues nuestro segundo participante o panelista, él es originario de Francisco y Madero, Coahuila. Damos la bienvenida al Foro Conectados a Óscar Medina. Hola, saludos, buenas tardes. Habla Óscar Medina, como ya lo mencionó Carla. Actualmente estoy trabajando para el Ministerio Misiones de Alcance a los Pueblos de la Sierra, abreviado que es MAPS. Anteriormente estuvimos también como fundadores de la casa Compassion Home, que aunque ya no la estoy dirigiendo, seguimos apoyando, seguimos cubriendo las necesidades económicas del lugar para que siga adelante. Estoy casado y vivimos ahorita en Nogales, Sonora. Muchas gracias, Óscar, bienvenido. Gracias. Nuestro tercer participante, él es originario de Puebla. Demos la bienvenida a Elías Herrera Jr. Hola Carlita, Dios te bendiga. Un saludo para toda la comunidad de Conexión Juvenil y gracias por hacernos esta especial invitación para compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Elías Herrera, soy casado, tengo mi bella esposa, mis hijos, 4 de ellos sirviendo al Señor aquí en Casa Vida Nueva para Niños. Me da gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Elías, y a todos nuestros participantes por aceptar la invitación, por darse el tiempo y la oportunidad de acompañarnos y compartir no solo con nosotros, sino con todo el público del Foro Conectados de Conexión Juvenil, su experiencia en el llamado y sobre todo la perspectiva personal de cada uno en sus diferentes ministerios. Nuevamente hacemos la invitación a nuestro público a que compartan el link de esta transmisión y que nos acompañen en este 7º Foro Conectados. Vamos a iniciar con nuestra primera ronda de preguntas y en esta ocasión vamos a iniciar de atrás para adelante de acuerdo al orden en el que los presentamos. Es decir, la primera pregunta, vamos a iniciar contigo, Elías. En la primera pregunta, esta va para... Y la pregunta es, ¿a qué edad experimentaron o iniciaron el llamado? Bueno, en mi experiencia, soy hijo de pastor, mis padres han pastoreado por muchos años y la edad en la que yo inicié fue a los 12 años, empecé a tener la experiencia del llamado, pero fue desde un punto de vista, mirarlo desde una pasión. Era un niño apasionado con el pandero, apasionado con la música, apasionado con el ambiente de la iglesia. Me gustaba mucho, me apasionaba estar ahí y toda mi niñez la recuerdo dentro de la iglesia, con mis amigos y con mis padres. Muy bien, muchísimas gracias.
Oscar, nos gustaría escuchar a qué edad experimentó o inició su llamado. Yo creo que desde el momento que empecé a ir a la iglesia, yo comencé a ir a la iglesia a los 19 años. Y desde el momento que empecé a ir, en mi corazón un sentir, un deseo, ¿qué es lo que puedo hacer por mi Señor? Por aquel que me ha aceptado como hijo, que me ha dado la oportunidad de una vida nueva, y en esta vida nueva, ¿qué es lo que puedo hacer? Y desde ese momento empecé a servir. Yo voy a decir, en el transcurso es cuando va encontrando uno los dones, las habilidades que nos lleva a nuestro llamado. Pero siempre cuando el llamado se puede conectar, cuando entiendes en tu corazón que hay el deseo de Dios, principalmente, que sirvamos a otros. Perfecto, muchísimas gracias. Manuel. Pues yo fíjate, Carlita, que yo crecí en un ambiente cristiano, ¿no? Eran cristianos y crecí en el ambiente, pues con principios cristianos y todo eso. Posteriormente dejo yo de asistir a la iglesia a los 22 años, puedo decir yo que tengo mi encuentro con Cristo, ¿no? Después, inmediatamente después de tener mi encuentro con Cristo, siempre sentí el deseo de servir, y conforme fui yo sirviendo muy similar a como decía Oscar anteriormente, empecé yo a descubrir las áreas en donde Dios quería que permaneciera, pero desde que me encuentro con Cristo a los 22 años, yo sentí el gran deseo de servir, en donde sea, como sea, y en el área donde me pusieran. Podríamos decir que desde los 22 años yo sentí el deseo bien grande, ¿no? de servir al Señor. Ok, pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen, ya escucharon. En foros pasados mencionamos que la edad no es un determinante para servir a Dios, que puedes experimentar el llamado a cierta edad y sin embargo puede pasar tiempo para que esto se cumpla o para que se den las condiciones para servir específicamente en lo que Dios te dijo. Aquí mencionaron algunos, crecieron dentro de la iglesia, sin embargo su llamado fue hasta después. Elías mencionó que él desde pequeño hubo una pasión y tanto Manuel como Oscar dijeron desde el momento en que tuvieron un encuentro con Dios, ese llamado, ese deseo de servir empezó a surgir dentro de ellos. Así que tú que nos estás viendo, pon atención, Dios te está hablando seguramente. Ahora la siguiente pregunta, ¿de qué forma lo experimentaron? Porque hay muchas especulaciones, ¿no? Habrá gente que dice que fue algo muy sobrenatural y claro que es válido. Habrá otras personas que lo experimentan de maneras diferentes, pero nos gustaría escuchar a nuestros panelistas. Y en esta ocasión vamos a iniciar con Manuelito. ¿De qué forma, perdón, el pastor Manuel, de qué forma lo experimentaron? Es decir, o sea, ¿a través de qué? ¿Cómo lo experimentaste? Lo mío fue progresivo. Siempre que me toca hablar de esa experiencia que tuve con Dios en cuestión de mi llamado, lo mío fue progresivo. Yo voy a decir así, me dejé de llevar por el Señor y cuando menos pensé ya estaba empapado en cuestión del servicio. Yo conocí al Señor, como decía, a los 22 años, sentí el gran deseo de servir, me empecé a congregar en una iglesia y siempre estaba al pendiente de qué podría hacer hasta que se me da la oportunidad. Yo creo que mi líder mira esas ganas que yo tenía de servir, ¿no? Y lo disfrutaba, en verdad lo disfrutaba. Entonces se me da la oportunidad de estudiar en el seminario, pero yo siempre lo digo, yo entré al seminario a estudiar y no era como el plan, voy a estudiar en el seminario para ser pastor. No, yo tenía muchas ganas, además de que tenía ganas de servir, me interesaba mucho aprender sobre Dios. Siempre quería estar en los cursos, escuela dominical la disfrutaba un montón y siempre estaba cerca de gente que me enseñara. Entonces entro al seminario con el deseo únicamente de aprender sobre el Señor para hacer mejor lo que haga. Para ese tiempo ya yo había tenido la oportunidad de predicar y enseñar cosas así, entonces lo quería hacer mejor. Pero yo creo que fue empezando el tercer año dentro del seminario, que yo creo que tendría yo ahí unos 26 años, yo creo, fue cuando yo decidí y sentí muy fuerte el cuestión de querer pastorear. Cuando empiezo a tener las experiencias de cómo el Señor restaura gente, restaura familias y poder ser parte de eso,
me empecé a enamorar de ese servicio y ahí fue, voy a decir yo, que decidí, ¿no? Entonces fue algo progresivo, pues me dejé querer por el Señor a tal punto en que empecé a disfrutar tanto esto que dije, a esto me quiero dedicar de tiempo completo y quiero invertirle todo mis recursos y mi tiempo a esto. Pero así fue de manera progresiva, ¿no? Fue mi experiencia personal. Ok, muchísimas gracias. Oscar, nos gustaría escucharte. Pues mira, yo creo que, como yo lo mencioné ahorita, Dios te alcanza y Dios comienza a poner un deseo en servir. Yo recuerdo desde el momento que empecé a ir a la iglesia, quería compartir el mensaje. Y de hecho, así te lo voy a decir, literalmente hubo ocasiones que durante la madrugada, yo ya estando en mi cama, eran las 2, 3 de la mañana, yo estaba viviendo en California, y a las 2, 3 de la mañana de repente abría mis ojos y lo primero que se me venía a la mente era, no le he compartido a nadie el día de hoy de Cristo. Y a esa hora me tenía que levantar de mi cama y salir en las calles a buscar a alguien, a buscarlo, simplemente para decirle, Cristo te ama. Y muchas veces lo hice. Y de hecho, pues te digo, en la iglesia todo el servicio comenzamos a limpiar baños. De la iglesia, un grupo de jóvenes que nos encargábamos después de cada servicio a pasar la aspiradora, a limpiar el estacionamiento, todo. Pero siempre es el deseo de servir. Toda la semana había un grupo de jóvenes que toda la semana estábamos en la iglesia. Todos los sábados salíamos a hacer evangelismo a los supermercados y a los parques, todos los sábados. Y de ahí, de repente, individualmente, yo iba a un McDonald's, compraba unas 20, 30 hamburguesas y me iba a los puentes a buscar a los indigentes, a ofrecerles de comer, escucharlos y ver cómo puedo entrar para seguir en la situación que ellos están, darles un mensaje de esperanza. Me muevo a Arizona y estando allá, y siempre te voy a decir, yo siempre he estado huyendo al pastorado, ¿no? Pero siempre Dios me acorrala y vengo terminando sirviendo en la iglesia. Antes de venirme a Nogales, estaba como copastor en una iglesia, pero siempre haciendo iglesia afuera de las 4 paredes. Y aquí estamos en Nogales y Dios abrió la puerta desde que llegué para trabajar con Jerry Witt en las misiones y ya lo demás es historia. Aquí seguimos haciendo eso pero aunque mi enfoque ahorita, mi trabajo que Dios me ha permitido realizar ahorita es misiones, lo hago con los indígenas, pero estando aquí en mi ciudad, sigo haciendo evangelismo, misiones urbanas. Ok, muchísimas gracias, Oscar. Elías, ¿de qué forma experimentaste el llamado? Fíjate que concuerdo con Manuel y veo que Dios nos llama de diferentes maneras y concuerdo que es progresivo. Mi niñez fue muy apasionada en la iglesia, pero a los 12 años, en lo personal, sí tuve la experiencia de recibir un llamado de parte de un pastor invitado, ¿no? Y me da una palabra, y esa palabra viene como que a definir el rumbo de mi primera etapa del ministerio, que fue en alabanza. En mi caso, Dios tenía un plan para nuestras vidas, para mi vida, para el grupo que formamos, un plan en el área de la alabanza por muchos años, desde los 90s hasta los 2005, por ahí así. Fue muy intensa la dinámica del llamado de Dios, pero fue como dice Oscar, o sea, fue ir a lo que Dios nos estaba enviando y lo que nos había dicho desde niños, pero en ese estar sirviendo de diferentes maneras, apasionadamente, nunca quitando el dedo. Sí había decepciones, sí había cansancio, pero siempre estaba ahí la palabra, que estaba en nuestra mente, el llamado que Dios te había hecho. Y como que eso nos mantenía en la actividad. Y bueno, el llamado cambió. O sea, yo creo que, como dice Oscar, o sea, siempre los que servimos a Dios, siempre vamos a llegar al punto de poder desarrollar el pastorado, porque en el 2000,
Del 2012 al 2006 yo estaba como subdirector y copastor en la casa hogar. Mis padres estaban pastoreando. Y fue en el 2006 que una vez más Dios vuelve a intervenir y nos da, a mi esposa nos da una palabra. Recuerdo que esa palabra fue muy específica y nos dijo, vas a tener un cambio de autoridad. Y yo no lo entendí en ese momento, sino que hasta el 2010 es cuando viene el cambio. Ya no estaba en el área de la alabanza tan fuerte, sino que ahora Dios nos traía a un ministerio pues muy diferente, ¿no?, a lo que es la alabanza. Y puedo ver el llamado progresivo de Dios. Y ahora nunca, como dice Manuel, o sea, nunca dije yo, quiero ser pastor, ¿no? O sea, voy a pastorear. Nunca, sí era un deseo que tenía, pero ahora tengo ya 9 años aquí en Nogales. Tenemos una congregación, nuestros niños, jóvenes ahora, y ellos son la iglesia que estamos pastoreando, la iglesia que se está levantando, y yo creo que para cosas grandes. Entonces, ha sido de esa manera, Dios hablándome en diferentes etapas de mi vida. Pero puedo decir que es importante escuchar a Dios en las primeras etapas, porque es como David. O sea, David no fue directamente a ser rey, sino que David tuvo que aprender a cuidar las ovejas de su padre, y luego tuvo que enfrentarse con Goliat. O sea, fueron etapas que lo llevaron en su momento a ser rey. Claro. De hecho, hace unos 3, 4 foros, yo creo 3 foros, hablamos del tema de procesos, y precisamente en ese tema, en el foro, hablamos de David, de José, de Moisés, de tantos personajes en la Biblia que de su promesa o de su llamado a que se cumplió, hubo un proceso, y ese proceso es en el que Dios te prepara, te capacita, nunca dejas de servir. Entonces, y mencionábamos, y a lo mejor es bueno volverlo a mencionar, a todos los que nos están escuchando, llegar al llamado o al ministerio que a lo mejor tú sueñas tener, o que sabes que Dios te llamó. A lo mejor no es de la noche a la mañana, Dios te va a ir llevando poco a poco, pero nunca dejes de servir. Y aquí tenemos 3 ejemplos de personas que nos están contando su experiencia. Y aquí voy a hacer una pausa comercial para invitar a nuestros amigos, a todos nuestros amigos, a todo nuestro público de Conexión Juvenil, el Foro Conectado. Los invitamos a que se sumen a este tiempo, a este foro. Conéctense y inviten a los que tengan ahí en su Facebook, en sus redes sociales, invítenlos, compartan este link, que apenas vamos en la segunda pregunta, todavía faltan algunas. Vamos a comenzar o vamos a seguir con la siguiente. Nuestra tercera pregunta es, ¿en qué área? Porque ahorita, si bien ustedes ya mencionaron algunas o bastantes cosas que ustedes han hecho, a lo mejor, y creo que todos lo han mencionado, ¿no? No pensaban en ser pastores, sin embargo, en algún momento eso llegó a su vida, pero ¿en qué área específicamente fue donde experimentaron de inicio? Y a lo mejor pudieran reafirmar un poco más lo que ya han venido diciendo, ¿no? En lo que están trabajando, bueno, en lo que han ido trabajando, esa progresión que ustedes mencionan. Comenzamos contigo, Oscar, en esta ocasión. Se nos fue Oscar. Si quieres, comenzamos. A ver, Manuel, comenzamos contigo. Ok. Bueno, igual, ¿no? Yo creo que el Señor ha ido como reafirmando, ¿no? Yo valoro mucho la diversidad de ministerios. Lo he entendido y lo he valorado. Más allá de aceptarlo, he valorado, ¿no? Los diferentes ministerios que Dios levanta. En un inicio yo me apasionaba mucho, o me apasiona, todavía lo hago. En cuestión, me tocó trabajar mucho con personas que tenían problemas de adicciones, por ejemplo. Entonces yo sentía yo que era el área en donde yo debía de estar. El Señor me dio la oportunidad de tener varias experiencias donde el Señor transformó corazones, pero el Señor igual fue muy interesante, y ahorita como que Dios nos da la oportunidad, no sé si les pasa, de voltear hacia atrás y decir, órale, con razón el Señor me llevó por después empiezo yo a experimentar más el servicio ya como tal dentro de la iglesia. Y yo tenía el pensamiento, lo voy a decir así, yo tenía el pensamiento, pues dentro de la iglesia está la gente que
que ya tiene a Dios, decía, ¿no? Ya dentro de la iglesia está la gente que ya está siendo pastoreada, que ya el Señor está transformando o que ya tienen a Dios en su corazón. Pero cuando yo empiezo a trabajar más de lleno dentro de la iglesia, me empecé a dar cuenta que en realidad, aún dentro de la iglesia, hay un montón de familias que están siendo familias fracturadas, por ejemplo, corazones que todavía no han terminado de sanar y que hay alguien que tiene que conducirlo para que el Señor termine de sanar. Entonces, yo siempre digo algo, si Dios nos da la oportunidad de ver un área en la que hay que trabajar, es por algo. No nomás nos da la oportunidad de mirar esa área para decir, mira, eso está mal en tal lugar. Entonces, empiezo a descubrir empiezo a ver dentro de mí mucha inquietud en esa área de la restauración familiar con personas dentro de la iglesia. Lo empiezo a experimentar y lo empiezo a disfrutar de una manera maravillosa. O sea, hasta yo siempre lo he dicho, nunca me había sentido tanto parte de algo hasta el momento que empiezo a trabajar de esa manera. Entonces, ahí es donde yo dije, el Señor realmente, por lo pronto, tal vez el día de mañana me toque estar en otra área, pero por lo pronto hoy, yo sé que el Señor me quiere como tal en el pastorado, ya que lo he disfrutado demasiado y he visto que es posible que el Señor termine, o más bien que lleve a familias enteras a una restauración, no nada más familias, individuos, o sea, de manera independientes también a restauración de familias, personas. Entonces, creo firmemente que el Señor por lo pronto me llamó al pastorado y de esa manera, pero igual el Señor me ha ido acomodando conforme he ido experimentando, ¿no? He tenido la experiencia de caminar a su lado. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto, yo creo, ¿no? Y lo han mencionado ustedes, que en el transcurso como que te van cambiando los planes, ¿no? O se va puliendo a lo mejor el plan, el propósito. Elías, ¿en qué área fue en la que tú experimentaste el llamado? Bueno, sí, fíjate que fue curioso porque aquí en mi caso fue al revés. Dios me llama, me hace el llamado en el área de la alabanza y como que es un llamado hacia el interior de la iglesia. Fue en el tiempo de los 90, 91 cuando no se cantaba alabanzas en la iglesia de Dios, eran puros himnarios. Entonces Dios nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Va a ser la punta de una lanza. Y empezamos a experimentar esa actividad de romper el molde de la alabanza. Pero pasan los años y yo de los 97 al 2006, es como si hubiera visualizado grabar un disco, ir a algún otro, recorrer otras partes de los estados de la República con el grupo. ¿Por qué no ir al extranjero? Alguna vez nos invitaron, no teníamos visa, y como que ese era el llamado, ¿no? La alabanza. Pero no, en el 2006 Dios me cambia, me cambia la pichada, pero cuando uno está ahí, cuando estás en el proceso del llamado, Jesús se vuelve tu referencia. O sea, lo que Jesús diga, pues, Jesús es el punto a seguir, ya no es lo que tú quieres. ¿Sí? Así es que si Él te dice, vete a la derecha, te vas porque estás consciente de quién te está haciendo ese llamado. Así que cuando Dios me llama a mí a la casa hogar, no hay un reproche, no hay un dolor, sino más bien hay una expectativa de una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en este llamado del ministerio. Y veo a Jesús ahí enfrente y bueno, y doy ese paso porque lo experimenté desde muy pequeño en cada etapa de mi vida. Experimenté que Él estaba ahí y que una vez más Él iba a estar conmigo en este caminar a una nueva etapa. Pero fue la alabanza y ahora pues estar aquí en esta dirección, ya con una autoridad en la casa. Vida nueva. Muy bien, muchas gracias. Oscar, te nos fuiste. Sí. ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez, por favor? Sí, aquí está la pregunta, aquí está, la repetimos. La pregunta es, ¿en qué área Dios te llamó? Al principio, ¿no? Porque hablamos ahorita de que puede haber progresiones, puede cambiar. Aquí Manuel mencionaba que primero él sentía que era hacia afuera, hacia adentro, y Elías lo contrario, ¿no? Dice, primero él trabajó hacia adentro o sirvió hacia adentro, y no que sí que ya no lo hagan, ¿no? Pero sí.
todos hacia afuera. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué nos puedes decir? En mi caso fue al principio que llegué a la iglesia, pues tuve también el deseo de servir la alabanza. Yo no sabía nada, ni cantar, ni nada, aún no sé, ¿no? Pero quería participar en la alabanza y de hecho yo tenía un mes en la iglesia y pedí la oportunidad de que me dejaran cantar una canción solo. Y no quería porque me decían, no, por los pasos y procesos que hay en una iglesia, que no estás bautizado. Yo dije, pues bautíceme ahorita. Y me decían, es que no se puede, tengo que darte unas pláticas. Y yo siempre, no sé si me gusta argumentar, pero yo decía, eso es lo que dice la Biblia. Y me decían, no, entonces, pues, ¿por qué me están pidiendo eso? Y fue en la alabanza empecé, pero al mismo tiempo empecé a trabajar en la directiva de los jóvenes. Por muchos años, creo, como por 15 años estuve participando con los jóvenes, haciendo, pues en el liderazgo, haciendo muchas actividades con ellos. De hecho, todavía en Arizona tuve un ministerio que se llamaba El Llamado 1143, que es acerca de Lázaro. Lo digo 1143 por el capítulo y el versículo de Juan, donde le llamamos así porque queríamos llamar a los jóvenes que salieran, así como Lázaro escuchó la voz de Dios. Hay muchos jóvenes que están en cierta situación de su vida y solamente necesitan escuchar la voz que Dios le dice, sal de ahí. No importa, mira, Lázaro estaba, ¿cómo se dice? Embalsamado, ¿no? Para que Lázaro saliera de la tumba era algo muy difícil. Sin embargo, Lázaro hizo el esfuerzo y fue obediente a la voz de Dios. Jesús nos llama cuando nosotros tenemos toda la posibilidad de, nos llama y rápido venimos, ¿no? Los discípulos tenían actividades, tenían trabajo, escucharon la voz de Jesús que les dijo, sígueme, y al instante dejaron todo, estaban haciendo algo. Lázaro escuchó la voz de Dios y aún embalsamado salió. Y yo digo, cuando empezamos a dar el primer paso, Dios hace lo mismo que en la situación de Lázaro. Dios ordena que alguien mueva la roca de la tumba donde nos encontramos para poder salir. Y me encanta la historia de Lázaro porque en el capítulo 12 habla que por causa de Lázaro, mucha gente empezó a venir a la iglesia, al templo, a la sinagoga, lo que sea, dice, para ver a Jesús y para ver a Lázaro, el que había resucitado. Hay mucha gente que necesita venir a Jesús, pero quiere ver a todos aquellos que estaban en una situación difícil, que escucharon la voz de Dios, de su llamado. La gente también quiere ver a ellos. Y yo creo, pues eso fue así. Estamos hablando que es algún proceso. Y en Tucson, acerca del llamado, creo que Dios nos ayudó, juntábamos en algunos eventos porque lo hacíamos cada mes y de diferentes denominaciones y por lo menos llegábamos a juntar de 700 a 800 jóvenes cada mes. Hacíamos congresos, conciertos, tantas cosas, campamentos y lo hicimos por varios años hasta que empecé con el copastorado con Jerry y ahorita estamos aquí en las misiones. Y aún lo que yo hago, siempre he dicho, la oportunidad de servir es una escuela para algo más. Ok, excelente. Quisiera decir muchas cosas, pero como más adelante tienen participaciones, no quiero robarles sus ideas. Nos vamos a brincar a la siguiente pregunta. ¿Qué retos han enfrentado o han tenido que vivir para llegar hasta donde están? Cualquiera, hay diferentes edades, hay diferentes ministerios, pero ¿qué retos han tenido que enfrentar? Y voy a comenzar contigo, Elías. Bueno, Carlita, retos creo que van desde retos personales, retos familiares y retos en la fe. Yo creo que uno de los retos más grandes que yo he tenido, bueno, no sé si es correcta la interpretación de la pregunta. En este momento de mi llamado, al que estoy ahorita realizando, antes dependía de mis pastores, antes dependía de mis líderes, de mis padres espirituales. Conocí a Dios, lo conocí en diferentes facetas del ministerio,
Pero llega el momento en que estás ahora, tú estás aquí, tú eres la cabeza, y entonces Dios tiene que revelarse ahora a tu vida, y eso es lo padre que me ha encantado este tiempo, que he visto al Dios proveedor, he visto al Dios que te guarda, he visto al Dios que te abre las puertas donde estás cerrado, y creo que lo experimenté cuando fui joven, cuando fui adolescente, fui joven en el Ministerio de Alabanza, pero es una dimensión diferente ahora. Ahora ver a Dios obrando, hablar con Dios, realizar esa acción de fe, de preguntar a Dios qué es lo que sigue, o sea, como lo hacía yo creo Moisés, o como lo hacía Pablo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me muevo? Y ha sido un reto, pero ha sido fascinante porque cada día voy reforzando mi fe en cuanto a lo que Dios está diciéndome que haga. Retos con la familia, gracias a Dios tengo una hermosa familia, una esposa maravillosa que la verdad me acompaña, me empuja, me ayuda, me guía muchas veces. Yo te voy a decir la verdad, si tú me preguntas cómo te habla Dios me habla a través de mi esposa. Eso es un tip para todos los chavos que todavía no se casan. Dios me habla a través de mi esposa. Dios le da sueños a mi esposa. Yo digo, ¿por qué no me los das a mí si yo soy la cabeza, no? Pero no, Dios utiliza a mi esposa y ese es ahí donde viene el ensamble de un matrimonio que sirve a Dios. Cuando uno ha escogido o ha caminado por la indicación de Dios quién va a ser tu pareja. Y bueno, mis hijos han sido también una parte clave. Ellos están muy contentos en el ministerio, en el movimiento. Los retos de la familia cuando salimos de estar en un lugar por muchos años y venir a un lugar donde no conocíamos. Mis hijos sufrieron esa etapa, pero gracias a Dios hemos logrado avanzar. El reconocimiento a veces de lo que es este ministerio, el no reconocimiento, más bien dicho, es una lucha. Es estar a veces solo ahí y decirle a Dios, bueno, tú me pusiste aquí y pues en ti voy a esperar, y ver a Dios que más adelante se enciende la luz, ¿no? de lo que Él va a hacer. Pero son diversas luchas, pero Dios siempre nos ha llevado de la mano. Claro, qué padre, ¿no? Ya vieron, hay que saber elegir. Hay que elegir a aquellos que aún no están jóvenes. Este es un foro juvenil, yo sé que nos acompañan muchos adultos, pero todos los que son adolescentes, jóvenes, Manuelito, no es cierto. Hay que poner atención en lo que elegimos, hay que elegir, pedir la dirección de Dios. Y lo importante de todo lo que menciona, ¿no? Porque a veces creemos que servir a Dios es como dicen, un lecho de rosas. Y sin embargo, a veces hay que dejar familia, hay que dejar lo que conoces, y a veces es algo bien típico, ¿no? Decir, una de las cosas que más temor nos da es miedo a lo desconocido. Y aquí Elías nos comenta que una de las cosas que él experimentó es dejar su tierra, pero también dejar como ahora guiarse por Dios, cuando antes había alguien que te daba instrucciones, ¿no? Y ahora es esperar instrucciones, buscar uno mismo las instrucciones de parte de Dios. Oscar, nos gustaría escucharte. A ver, mira, las dificultades. Yo creo que la dificultad más grande que yo he pasado en esto del servicio de Dios, del llamado, ha sido la muerte de nuestro bebé. En el 2011, mi esposa estaba esperando un bebé y estuvimos batallando mucho para que saliera embarazada. Y a las 21 semanas se le reventó el vientre y perdimos al bebé. Mi esposa estuvo en coma 11 días y la verdad que para mí ha sido lo más difícil, porque pensamos que los que estamos buscando, sirviendo a Dios, no nos pueden pasar tragedias. Y sin embargo, agarré las fuerzas y continué, y aún a través de eso, de esa gran pérdida que tuvimos, pues mi esposa de salud no ha estado del todo bien, ¿no? De hecho, ella pues, no me acompaña a los viajes de misiones, pero siempre tengo el apoyo y el soporte de ella. Y sobre la fe, cuando Dios nos mueve a hacer algo, me encanta la escritura donde dice Pablo que Dios es el que produce en nosotros el querer
como el hacer por su buena voluntad. A veces queremos esperar que las circunstancias sean las mejores, las perfectas para empezar a servir o hacer algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero Dios espera que nosotros nos movamos. Dios le dijo a Abraham, toma tu parentela y tus cosas y agarra camino. ¿Para dónde? No te preocupes para dónde, yo te voy a seguir guiando, ¿no? Y tenemos que dar el paso. De hecho, hace 7 años, nosotros ya establecidos en Estados Unidos, yo por 18 años allá, y de repente por la ley no podía yo arreglar papeles, me deportan. Y de repente mi estabilidad, ministerio y todo en Estados Unidos se acaba. Y llego aquí a México y ahora ¿qué voy a hacer aquí? Tengo 18 años fuera del país, no conozco a nadie donde voy a vivir, ¿qué voy a hacer? Y siempre cuando el corazón está dispuesto a servir a Dios, Dios abre camino nuevamente. Y de hecho, aún las misiones se dio la oportunidad. En Compassion Home, miraba la necesidad de tanto indigente aquí en la ciudad. Y yo dije, mi esposa de hecho me motivaba, pues quisiéramos algo más que llevarles una despensa o darles una cobija, darles una comida, hacer algo por ellos. Y se abrió la idea de abrir una casa donde se puedan bañar, donde puedan dormir uno, restaurar algunos, reintegrarlos con sus familias. Y voy a decir, empecé a buscar una casa de renta sin yo tener los recursos para rentarla. Tú sabes, rentas una casa, ocupas pues todos los muebles también para todo. Y así te lo digo, sin recursos, conseguí el lugar. Y al momento que empezamos a movernos para eso, Dios empieza a proveer. La casa ahorita está firme, tiene todo. Se sigue cubriendo los gastos de renta, el muchacho que está ahí asistiendo a los indigentes y todos los gastos que se llevan a cabo. Y ahí está. Hay alguien que la está dirigiendo. Dios levantó a alguien más. Y yo digo, tenemos que confrontar los retos. Sin retos no llegamos a ningún lado. David tuvo un gran reto para llegar a su llamado como rey, de que Dios le había dado la promesa, y el reto se llamaba Goliat. Y todos tenemos muchos de esos grandes retos en nuestra vida personal, espiritual, para poder llevar a cabo el llamado. Ok, muy bien. Entonces podemos llegar a lo mejor no a la conclusión, ¿no? Pero por cosas que han mencionado ustedes, una de las determinantes para poder cumplir el llamado o llevar a cabo el llamado o ejercer un ministerio o servir dentro de la iglesia es el deseo. Porque habrá quienes puedan tener el llamado pero dicen no tengo el recurso, ¿no? Porque no lo tengo. Quienes no han escuchado, a lo mejor nadie les ha dicho nada, pero tienen el deseo y empiezan a trabajar y Dios allí empieza a proveer o a hacer su trabajo. Manuelito, Manuel, perdón. No hay problema si me dices Manuelito, para nada. Bueno, gracias, Pastor Manuel. Fíjate que yo creo que uno de los principales retos que yo tuve fueron personales, conmigo mismo. Siempre he tenido muchas batallas. Yo creo que son cosas que el Señor todavía sigue trabajando en mi corazón. Yo a la edad de 17 años, yo creo que es una de las experiencias más difíciles que he experimentado, que la muerte de mi papá. Y fue muy repentina, fue por el medio, pues así rápido, ¿no? Mi papá era taxista, sufre un asalto y como consecuencia, pues pierde la vida él, ¿no? Entonces fue muy traumático en adolescencia, se podría decir. Esto me empezó a desviar de muchas cosas, dejé escuela, me separé de amistades, empecé a vivir muy aislado y muchas cosas en mi corazón empecé a atesorar muchas cosas en mi corazón, muchas, que me llevaron al final a ser alguien inseguro, acomplejado. Verdaderamente pensé que no podía yo alcanzar metas o propósitos, al punto de llegar a pensar o a tener miedo de proponerme metas, por ejemplo, porque yo decía, si me propongo una meta y no la cumplo, me voy a enfrentar con la verdad de que no me alcanza para cumplir las metas. Entonces llega un punto en mi vida en que
en que había hecho a un lado todo eso, ¿no? O sea, vivir nada más a como me fuera, a dejarme llevar por la vida únicamente, pero había quitado muchos propósitos y metas en mi vida. Entonces el Señor me alcanza y me empieza a poner en lugares, o me empieza a dar oportunidades que a mí me daban miedo o asumirlas, porque decía, si fracaso de nuevo, o sea, si no me alcanza, y siempre tenía la errónea idea de compararme con alguien más, y decía, no, o sea, ¿cómo voy a hacerlo yo si están ellos, que es mejor? Pero el Señor me quería a mí. Entonces cuando empiezo a entender eso, ¿no? Y es una de las cosas que el Señor me ha ayudado mucho para mi ministerio, entender que yo soy diferente, que tengo capacidades y características diferentes para propósitos diferentes y distintos, únicos para mí. O sea, hay cosas que yo no podré hacer que otra persona hace, pero hay cosas que yo puedo hacer y que otra persona no lo va a hacer. Entonces, llegar a comprender eso me causó un montón de trabajo, te lo aseguro. Perdí muchas oportunidades por temor al fracaso, perdí muchas experiencias por ese tipo de cosas, pero que el Señor ya ha ido sanando. Yo creo que el Señor todavía, aún a este tiempo, si el Señor sigue restaurando. Y también yo creo que uno de los retos que me he enfrentado, también igual en cuestión personal, es vivir lo que predico o lo que enseño. He sufrido cambios últimamente, cambios muy rotundos, emocionales y de todo un poco, que a veces, porque sí es muy bonito predicar, ¿no? Dios es bueno, Dios te levanta, vas a salir de esta, pero cuando se trata de tener la necesidad de ser levantado, cuando se llega a las condiciones donde necesita una palabra de aliento y de ánimo, a veces cuesta trabajo, ¿no? Recordar todas esas verdades que Dios ha depositado en mi corazón. Y como han dicho, Elías, me parece que lo mencionó, a veces en cuestión del ministerio, a veces, y no es que me quiera victimizar, ¿no? Pero muchas de las veces no es tan valorado. Por ejemplo, ahorita está viviendo una niña, ahorita de hecho ahí está con mi mamá, que la queremos llevar para Nogales, la vamos a llevar, y me preguntó, pastor, me dice pastor porque ella es hija de es sobrina de una hermana que se muere en Nogales, y me dice, pastor, ¿y tú de qué trabajas? O sea, no sé, es como que se infravalora demasiado el trabajo pastoral, ¿no? Y uno que lo vive sabe el desgaste emocional, mental, psicológico que se lleva. Entonces, yo creo que una de las cosas, de los retos, así ya para aterrizar la idea, son mis cuestiones emocionales que viví anteriormente, cuestiones de complejos, de inseguridades, que el Señor me ha ido ayudando a pulir y a entender que si Él me llamó es porque me va a respaldar. Y lo otro es lidiarnos con esa cuestión emocional para disfrutar lo que hago y verdaderamente creerle al Señor para que me ayude a salir de esas situaciones difíciles que se presentan. Yo creo que son los mayores retos que yo he experimentado en mi ministerio, en mi llamado, creo yo. Muchas gracias, Manuel. Pues ahí tenemos 3 experiencias diferentes, 3 retos o dificultades que nuestros panelistas han enfrentado. Esperemos que esto que ellos están comentando te sirva a ti que estás escuchando detrás de esta pantalla, por lo que tú puedas estar viviendo, porque habrá retos desde lo económico, retos desde dejar familia, retos personales propios, retos cuando uno es casado, retos con la pareja, con los hijos. Entonces, el llamado no es fácil, sin embargo, vemos que es posible, y aquí solo tenemos a 3 experiencias, pero podemos encontrar muchísimas más. No queremos extendernos mucho en el tiempo, así que vamos a pasar a la última pregunta, o la última pregunta de este foro, y es, a nosotros nos gustaría como Conexión Juvenil que cada uno de nuestros panelistas les diera a ustedes, jóvenes, adolescentes, adultos, cualquiera que esté viendo esta transmisión, algún consejo, algo que les pueda ayudar a nuestro público para seguir adelante, para obedecer el llamado, para no desistir, para no echarse para atrás, para encontrar esa forma de ejercerlo. ¿Algún consejo que ustedes pudieran dar? Y quisiera comenzar, Oscar, voy a comenzar contigo. Pues mira, yo digo estas palabras. Hay personas que quieren servir a Dios,
anhelan saber cuál es su llamado. Mientras no empiecen a servir, nunca encontrarán su llamado. El llamado es un proceso en el servicio. Entonces, y como lo que ya mencioné ahorita, lo que dijo Pablo, ¿no? Que Dios es el que produce en nosotros, en nuestro corazón, el deseo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Que es, aunque sea difícil o aunque es algo muy pequeño, empieza a hacerlo. Cuando lo empiezas a hacer, Dios empieza a abrir puertas, te va puliendo, te va capacitando de dones, habilidades y de talentos para que se sigan abriendo las puertas y lleves a cabo en el llamado en general que Él tiene para cada uno de ustedes. Y mi consejo es, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Empieza a servir. Muy, muy bien, muchísimas gracias. Alguna vez escuché en esa parte de servir, dice, ¿quieres hacer algo? Empieza con lo que tienes. Si no empiezas con lo que tienes, nunca vas a hacer realmente algo. Manuel, ¿algún consejo? Igual, no, yo creo que es parte fundamental. De hecho, el sábado que acaba de pasar, hablamos un poquito de eso en la congregación en donde estoy y hablábamos de eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a descubrir yo qué es lo que me apasiona? No va a haber de otra más que experimentar. Hay que buscar qué es lo que es. Sirviendo al Señor vamos a encontrar algo que es lo que nos apasiona. Y decía alguien por ahí un consejo que yo creo que es muy bueno. Decía, ¿quieres saber cuál es tu llamado, cuál es tu propósito? Busca qué es lo que saca lo mejor de ti y lo peor de ti. Yo me quedaba primero, ¿qué tiene que ver? Y decía, sí, o sea, ¿qué saca lo mejor de ti? ¿Qué es lo que hace que disfrutes, que lo goces, que te apasione? Pero también, ¿qué es aquello que tú ves y que te causa, voy a decir así, como inquietud, coraje? Por ejemplo, alguien puede decir, yo no puedo ver la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, a mí en lo personal, es una de las cosas que más me inquietan a mí. Cuando yo sé que por ejemplo, una madre de familia está sufriendo a causa de violencia intrafamiliar, o cuando una niña está siendo denigrada en su hogar, y eso me saca, voy a decirlo de acuerdo al consejo que me estaban dando, saca lo peor de mí, porque no lo puedo ver, no lo tolero. Entonces, todos tenemos un llamado. El llamado no es únicamente para aquellos que vemos en las grandes plataformas, no aquellos que vemos en los grandes panoramas, no, todos tenemos un propósito. No hay propósito grande ni propósito pequeño. El propósito de Dios, bueno, sí hay. Todos los propósitos son grandes, siempre que vengan de parte de Dios, solamente hay que encontrar el mío. Y cuando lo encuentre, por más mínimo que humanamente parezca, por más insignificante que aparentemente sea, lo voy a disfrutar tanto que va a ser lo máximo. El punto es encontrarlo. ¿Cómo lo voy a encontrar? Experimentando, sirviendo, como tú decías, sirviendo con lo que hay, en donde estoy, y el Señor me irá poniendo y me irá dando lo necesario hasta encontrar mi propósito. Ese sería mi consejo que en mi vida práctica me sirvió. Muchísimas gracias. Qué interesante para todo nuestro público, para los jóvenes y adolescentes, ¿no? A lo mejor los que trabajamos en esta área lo hemos visto, ¿no? Que a veces el joven está esperando, como les decía muy al principio, algo sobrenatural, que venga y les diga en qué tienen que trabajar o en qué tienen que ser. Y sin embargo, la mejor forma de descubrirlo es experimentando, haciendo algo, y ahí el Señor te va a ir dando la respuesta. Elías, ¿algún consejo? Bueno, me gustaría darlo en 3 partes cortas a toda la comunidad de Conexión Juvenil. Fíjense que en Primera de Reyes 17 se habla de la viuda de Sarepta. Y quiero decir con esto que Dios dice en el primer versículo, dice que en el versículo 8 le dice a Elías, yo le he dado orden a una mujer que te sustente. Pero cuando Elías llega con la mujer, pues la mujer no es de que, sí, te estaba esperando, mira, aquí te voy a servir tu comidita y ahorita yo sé que todo va a estar bien. No, o sea, la mujer le está explicando que no tiene que comer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los que somos llamados, en algún momento hemos sido quebrados. No hay un líder perfecto. Todos tenemos necesidades. Todos hemos pasado por situaciones. Hay temores en nosotros. Hay temores. A mí me verás a mí ministrando la alabanza en un evento grande, pero yo tengo pánico escénico, por ejemplo. Y es Dios el que te lleva. O sea, somos gente quebrada, pero que Dios va a usar. Esta mujer era una viuda, estaba quebrada. Se estaba muriendo de hambre, pero ¿sabes qué? Fue parte de un llamado hacia su nación.
sustentó al profeta de ese tiempo. Entonces, a muchos de ustedes jóvenes Dios los está llamando, les ha dado indicaciones y no lo sabes, pero Dios te quiere usar ahí donde estás, sirviendo, como dice Oscar Manuel, sirviendo es como encontramos. Y la otra es que vemos a Jesús en la cruz, y Jesús dice unas palabras, cuando está ya a punto de morir, dice: ¿por qué me has abandonado? Da estas palabras al Padre. Fíjate que Jesús no le dijo a los discípulos, no le dijo a su mamá, no le dijo a su pueblo, ¿por qué hicieron esto? Porque su perspectiva estaba en Dios. O sea, el llamado tiene que estar en Dios. O sea, todo lo que te pase va a pasar porque Dios te lo está permitiendo. Y cuando tú no tienes esa perspectiva, van a venir las luchas, van a venir las pruebas. No vas a poder culpar a fulano, a perengano o a tal líder. No puedes, porque tu perspectiva es Cristo. Y entonces puedes decirle a Él: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento así? Y entonces lo único que vas a hacer es esperar a lo que Dios te va a decir y cuando Dios quiere hacer y seguir adelante contigo. Entonces, sigue sirviendo a Dios, y cuando lo sirvas, mantente en la perspectiva de lo que es Dios. Y de ahí Dios te va a ir llevando hacia nuevos niveles en tu llamado. No importa que seas una persona quebrada, tal vez vas a formar parte de una parte de la historia de la iglesia, y eso es lo más padre, que Dios debemos servir al universo de Dios, al ministerio de Dios. Es que hay que seguir adelante con pasión, sobre todo con amor y en la perspectiva de Dios. Perdón. Muchísimas gracias. Me gustan todos los consejos que han dado. Me gusta esta última parte que menciona Elías, porque no solamente puede aplicar para el joven, para el que a lo mejor apenas va a empezar a servir, sino para todos aquellos que estamos o que están sirviendo en un ministerio, cualquiera que sea el llamado que Dios te ha dado. Y porque es muy común que nos pase algo y rápido decimos: es que es bien complicado mi vecino, es que lo está usando para molestarme. Sino, tener la perspectiva correcta en Dios, uno puede aprender y decir: Dios está formando mi carácter, Dios me va a enseñar tal o cual cosa. Entonces, qué importante. Así que aquí hay consejos para todos, para el que quiere empezar, para el que ya está dentro. Y espero que les sirvan, que les ayuden estos consejos. Déjenme recordarles también lo que la Biblia dice en Efesios 4:1. Aquí escribe Pablo desde la prisión, y dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Y yo creo que esto se puede vivir básicamente o seguramente si nuestra perspectiva, decían, está en Cristo, si no perdemos vista quién nos ha llamado. Tú que estás detrás de esta pantalla, ya lo dijeron varias veces y en algunas ocasiones, yo creo, nuestros panelistas, pero tú que estás detrás de esta pantalla, permíteme recordarte que las casualidades no existen, que no es una iglesia por casualidad, o que no estás viendo esta transmisión por una casualidad. Todo tiene un plan y un propósito, y si algo de lo que escuchaste en esta tarde, noche, a través de nuestros panelistas impactó o causó algo en tu vida, Dios te está hablando. Todos experimentaron llamados, pruebas, luchas en el camino para alcanzar o lograr la meta, el objetivo, así que no te detengas. Queremos agradecer ya por último a cada uno de nuestros participantes, Elías, Oscar, Manuel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No sé si quieran comentar algo antes de cerrar ya este tiempo. Bueno, perdón, ¿quién? Cualquiera. A ver, pues, si quiere. Yo quiero decirle que jóvenes, somos un ejército, y hoy más que nunca necesitamos gente valiente. Levántate. Es el tiempo de tomar las armas espirituales y poder hacer una diferencia. Creo que esta pandemia lo único que va a hacer es que va a sacar lo mejor de los guerreros que están en sus iglesias. Somos un ejército y puede caerse todo, pero la iglesia es cuando se va a levantar más. Así es que te animo a que sigas adelante,
Gracias, Carlita, es un placer estar compartiendo y permitirnos también estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Oscar. Pues sí, mira, cierro con eso. En Joel capítulo 3, verso 9 y verso 10 dice: proclamemos o anunciemos guerra, despertemos a los valientes. Dice: lléguense y vengan todos los hombres de guerra. Hagamos haces con vuestros azadones y espadas con vuestras hoces. Eso está hablando de cualquier habilidad, don o talento que Dios ha puesto en tu vida. Úsalo como una arma para que Dios se glorifique a través de eso. Entonces, muchas gracias, Carla, por la invitación de compartir con ustedes y con el foro. Un saludo y un abrazo a Elías y un saludo también para Manuelito, que yo le digo Arcángel Manuel. Un abrazo, bendiciones para todos. Ah, bueno, entonces cada quien le decimos como queramos. Sí, como quieran. Manuel. Bueno, pues igual, ¿no? Muchas gracias. De manera correcta, nuestras experiencias, nuestro pasado, por ejemplo. Yo he escuchado muchos comentarios, yo pensé así en algún momento, yo decía, ¿por qué el Señor no me alcanzó antes de haber pasado tantas cosas? No, Dios sabe por qué pasan las cosas, solamente hay que canalizarlo de la manera correcta. Por ejemplo, yo una de las cuestiones que decía era, ¿por qué, por ejemplo, en lugar de Judas no fue Pablo con los 12 apóstoles? Quizá hubiera sido un equipo más efectivo, hubieran tenido mayor alcance. No, es que había un propósito especial para Pablo, y mientras Jesús andaba con los 12 apóstoles, Pablo estaba experimentando algo que era necesario que experimentara específicamente para su llamado. O sea, el llamado, el alcance hacia nuestras vidas de parte de Cristo no fue al azar, fue tarde, ni fue demasiado temprano, fue en el momento preciso. Entonces hay que saber canalizar todo nuestro pasado de la manera correcta para que nos impulse a siempre ser mejor. Entonces, con esto quería cerrar yo mi participación. Igual, un abrazo y me dio mucho gusto saludar a Elías y a Oscar y a ti también, Carlita. Muchas gracias y estamos para servirle, ya sabes. Pues muchísimas gracias. Yo siempre digo, yo lo he aprendido, Dios nunca llega tarde. Uno se desespera, pero Dios nunca llega tarde. La verdad es que he disfrutado mucho este tiempo. Y a mí me han servido los consejos, las experiencias que he escuchado. Nuevamente agradezco a cada uno de los participantes. Nuestro mayor deseo es que Dios complete la obra que ha comenzado en ustedes y a través de ustedes. Amén. Habrá mayores cosas y esperamos que sus ministerios sigan siendo impulsados por Dios, para Dios y de bendición para todos aquellos que les rodean. Gracias. Ustedes, quieren saber cómo puede apoyar a Casa Hogar Vida Nueva para Niños, Compassion Home, MAPS, ya aquí mencionaron, pueden pedirnos información a través del chat o pueden buscar las páginas oficiales a través de Facebook. Ahí está una oportunidad de servir, de ayudar. Me despido de ti, nosotros somos Conexión Juvenil, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carla Valenzuela, tenemos una cita el próximo martes a las 6 p.m. Un abrazo virtual, cuídense, Dios los bendiga. Biblia. Ah, sí. Sí, que entonces iba a creer. ¿Sí era usted o no? Porque sí, yo lo comenté y de hecho me sucedió 2 veces. Andábamos, te digo, cada sábado salíamos a los supermercados y a los parques y un cholo me dijo, te voy a escuchar lo que me quieres decir si te sabes los libros de la Biblia. Anderson. Y te voy a decir cómo Dios prepara, porque una semana antes me había encontrado a un indigente, Carla. Y este indigente me dijo lo mismo. Me dijo, todo lo que tú me quieras decir, yo ya me lo sé. Me sé todos los libros de la Biblia. Y me los empezó a decir en orden, todos los libros, así, en secuencia. Y me dijo, estos son los profetas menores, estos son los profetas mayores, libros de históricos, libros poéticos, libros proféticos. Este es el Pentateuco, estos son... Todo me dijo así. Y me dijo, ¿tú te lo sabes? Yo tenía 1 año en la iglesia. Y yo le dije, la verdad, que no me lo sé. Y rápidamente pensé, ¿qué digo? Le dije, pero lo poco que sé, trato de vivirlo. Y me dijo el indigente,
eso es el todo, dijo. Sigue adelante. El indigente me dijo eso. ¿Te evangelizó, Oscar? ¿Cómo? ¿Te evangelizó el indigente? Sí, y yo creo... ¿Te ministró? Y voy a decir, yo creo que Dios usa, bro, cualquier instrumento para seguir moldeándonos y preparándonos para el ministerio. ¿Sí? Cuando me encontré a este cholo una semana después, llego y le digo, oye, mira, quiero decirte que Cristo te ama. Me dice el cholo así, te voy a escuchar si me dices los libros de la Biblia. Ya me lo sabía, porque ese día que me retó el indigente, yo llegué a mi casa y yo me dije, ¿cómo es posible que tengo un año en la iglesia y no me sé los libros de la Biblia? Fíjate, andaba evangelizando en la calle, pero no me sabía los libros de la Biblia. Y llegué y dije, no me voy a levantar de esta silla hasta que me los aprenda. Y me los aprendí de memoria y lo empecé en una Biblia que tenía donde hablaba el punto principal de cada libro. Y esa misma noche me pasé, no sé, me dormí en la madrugada leyendo el punto principal de cada libro. Y ese día me propuse a comenzar a leer toda la Biblia. Todo por un reto de un indigente. Y escucha, le digo al cholo, ok, te los voy a decir, se los dije. Y me dijo, entonces ahora sí puedes decirme lo que quieras. Le compartí el mensaje, lo escuchó, al final hicimos una oración y pues quién sabe Dios qué haya hecho, ¿no? Sí, me acordé de ese testimonio y de hecho cuando a veces a los muchachos, pues uno trata de hacer actividades para que memoricen la Biblia perdida, pues si no la viven, no es cierto, no, para que memoricen, no, para que aprendan a leer el instructivo, ¿no? Ahí. Y me acordaba de ese testimonio y dije, lo voy a mencionar en algún momento si encaja, pero no estoy segura, mejor no. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad.